Buena vesprada. Sí, 5 minuts. Sí, vale, Normalment es bona Escolteu, no sé si està al màxim l'àrea condicionada. Si no, demanaré que ho posem al màxim. No començaria. Vale? Per cert, s'està gravant en directe. Està gravant en directe. El que tingui Instagram ho pot seguir en directe ara, perquè... Bueno, bona vesprada. A esta conferència, que té per títol El Regne d'Aragó i el Regne de València després del decret castellà de conquesta del 29 de juny de 1707, que correrà a càrrec dels juristes l'aragonès Guillermo Vicente Guerrero de l'àrea de filosofia del dret de la Facultat de Dret de la Universitat de Zaragoza i del valencià Javier Palau Gil de l'àrea d'Història del Dret de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Conferència que entre les personalitats informades i convidades figura el president de la Generalitat Valenciana, el molt honorable senyor Carlos Razón, que ens ha enviat un salut de cortesia excusant-se perquè no podia venir. Dient que amb aquesta conferència la Fundació Constantí Llombart, d'acord amb una de les seues finalitats, com és el foment, la defensa, la difusió i la investigació de la història valenciana i del sobiranisme valencià republicà, pretenem recordar l'origen i l'existència de l'actual Generalitat Valenciana, que tots els 9 d'octubre, tots els valencians, el dia de la Vila d'Ors, commemorem. Deixar constància de les diferents personalitats jurídiques i polítiques que representava el Regne d'Aragó i el Regne de València, respectivament, malgrat tindre un mateix sobirà. Deixar constància com aquestes diferents personalitats es van veure reflectides després del decret castellà de conquesta del 29 de juny de 1707. I, per últim, albirar, a partir de la situació actual, la possible recuperació de la sobirania per a tots els territoris. Ho he llegit en valencià, el professor Guillermo Vicente ho coneix perquè jo l'havia passat en castellà, i intervindrà en primer lloc Guillermo Vicente Guerrero i a continuació Javier Palau Gil, amb un temps aproximat de 45 minuts, respectivament, per a donar lloc a continuació a la intervenció i preguntes dels assistents. L'acte té com hora màxima de finalització les 21 hores. Sense més, té la paraula Vicente Guerrero, que per cert, molt agraït, igual que a Palau, de la seva presència en este acte. Gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues quería agradecer a Orgánica por su amable invitación, y creo que es una buena oportunidad para que la participación pues conversemos y reflexionemos sobre hechos muy importantes que se han marcado en esa trayectoria. Y es por eso que una parte durante los años de profesión, pues ha sido mucho que podemos resumir la actividad de los bueno, el tema del cual es invitado la fiesta es una que podríamos estar haciendo y muy informativos sobre los personajes no me voy a intentar pues
será de 40 o 45 minutos. En primer lugar, para no cansarles a ustedes, y en segundo lugar, pues para que el conferenciante que viene después pues no les encuentre ya exhausto. Sí que me gustaría comenzar haciendo un pequeño contexto, que creo que es importante, el contexto histórico por el cual surge la problemática que vamos a analizar. En 1700 muere Carlos el Hechizado. Carlos el Hechizado es el último rey de los Austrias, es una persona que está muy enferma, que por supuesto no tiene descendencia y no tiene voluntad. Él, antes de morir, pues sus consejeros castellanos le hacen firmar un testamento. En ese testamento él nombra como su sucesor a Felipe, al nieto del rey. Pero esto es muy importante. Hay una cláusula en ese testamento que dice algo así como que siempre que respete los derechos y tradiciones de los diversos reinos que componen España. Y lo cierto es que eso es una cláusula que cuando Felipe firma se compromete a respetar. A partir de ahí es cierto que Felipe es nombrado rey en Versalles, en España, y un poquito más tarde, pues en 1703, es nombrado el otro gran pretendiente de la residencia de Don Carlos, es nombrado rey también de España. Resulta que tenemos como dos reyes aquí en España. Inicialmente parece que Felipe de Anjou es bien acogido por los territorios de la vieja corona de Aragón. De hecho, él funda las cortes en Zaragoza y también funda las cortes en Barcelona. Parece que va todo muy bien. Inicialmente los consejeros franceses chocan con los consejeros castellanos e incluso hay una petición por la cual se dice que, dado que los castellanos están acostumbrados a mandar en España sin ningún tipo de freno, los consejeros franceses recomiendan al rey de Francia que convenza a su nieto para que cambie la capitalidad de España y que pase de Madrid a Zaragoza. Porque Zaragoza está mucho más cerca de París y porque en Zaragoza no tienen mando los consejeros castellanos, especialmente Porto Carrero, que es un personaje de una gran importancia. Bueno, lo cierto es que poco a poco se va entrando en la idea de que los Borbones vienen patrocinando una teoría decisionista del poder, un absolutismo monárquico fuerte, que puede chocar con la idiosincrasia pues, de los territorios valencianos, catalanes, mallorquines y aragoneses. Y poco a poco pues, se va creando una especie de, podríamos decir, de pacto soterrado, pacto entre las sombras, en las que parece que esos cuatro territorios van a apoyar o están apoyando el archiduque Don Carlos, lo cual tampoco es cierto, porque cuando luego veamos el caso aragonés, en Aragón no tenemos apoyado a Carlos. Lo cierto es que, por otro lado, en el extranjero hay mucho miedo al observar que el nieto del rey de Francia pasa a ocupar el trono de España. Entonces se tiene, especialmente desde Inglaterra, la posibilidad de una unión entre Francia y España, lo que debe hacer que se convierte una oportunidad impresionante. Entonces, va a haber como una especie de doble guerra, por un lado, una dimensión internacional, Inglaterra, Holanda, Rusia, ciertos territorios, bueno, los territorios alemanes, claro, que están en contra de que Felipe de Anjou sea rey de España, y por otro lado los franceses con el apoyo de los castellanos y de los territorios afines a Castilla que luchan por el mantenimiento del cumplimiento del testamento de Carlos. Bueno, no vamos a entrar obviamente en la guerra, en su desarrollo. Sí que podemos decir que en el fondo lo que parece que se está enfrentando es dos tesis de la construcción del poder. Por un lado la pactista, que es la propia de los territorios de la Constitución, en la cual los derechos y las libertades históricas parecen impenetrables, y por otro lado la decisionista, que vendría por
obviamente desde Francia, pero que encontró pues una cierta acogida favorable entre los castellanos que vieron pues una oportunidad de mantenerse en los estados principales. En 1707 se produce un hecho pues, definitivo para Aragón y Valencia, que es la batalla de Almansa, pues somos derrotados y perdemos todos nuestros derechos digitales, instituciones, y luego lo comentaremos un poquito, y se produce un vuelco terrible en el pequeño universo jurídico-político de ambos territorios. Hay que tener en cuenta que cuando el 28 de junio se aplicaba el derecho aragonés, los jueces aragoneses, el gobierno aragonés estaba constituido por los diputados aragoneses, lo mismo habla de Valencia. Y al día siguiente, ese derecho ya no se puede aplicar. Las cortes han sido disueltas, vienen extranjeros a ocupar los puestos importantes del poder. Digamos que es un vuelco sorprendente, asombroso. Casi podríamos decir que no tiene parangón. Por eso pienso que hablar de decretos de conquista en vez de decretos en la planta puede ser una terminología que se ajuste mejor al territorio. Bueno, estos decretos tienen un autor material murciano que, si estudiamos un poquito su biografía, estuvo pues trabajando en Aragón varios años y tenía pues una malísima y luego pues en los decretos de la planta sin lugar a dudas, sobre todo en el decreto primero, pues podríamos decir que se viva de forma muy local. Ese decreto, el primero, el más terrible de todo, el más incomprensible, es el 29 de junio de 1707. El 29 de junio de 1707 se saca un documento en el cual se dice que habiendo se sublevado los reinos de Aragón y de Valencia, habiéndose sublevado los reinos, es decir, obsérvese, aquí ya hay un error, porque se está equiparando al rey con el reino. El rey Felipe ha sido atacado por el reino de Valencia, por el reino de Aragón. Bien, esto es importante. Habiéndose sublevado los reinos de Aragón y de Valencia, esa sublevación generalizada ha originado una guerra justa por parte del rey. Y esa guerra justa, como ha ganado, lleva aparejado un derecho de conquista. Este es el fundamento principal del decreto de 29 de junio, que podemos decir sublevación generalizada, guerra justa, derecho de conquista. Esa primera fundamentación, la principal. Luego hay una segunda fundamentación, ahora las comentaré. Luego hay una segunda fundamentación que es la potestad, el dominio absoluto. El rey tiene dominio absoluto en todos sus territorios. En Francia sí, en castellano no lo sé. En Valencia y en Aragón seguro que no, porque aquí regía una tradición pactista, en la cual nosotros decíamos en Aragón que el rey es un noble más, que si lo hace bien se dirá y si lo hace mal se sustituye por él. Lo cierto es que estas dos fundamentaciones, ahora lo vamos a ver, son más que discutibles. ¿Por qué? En primer lugar, sublevación generalizada. Yo voy a hablar del Reino de Aragón. La sublevación generalizada del Reino de Aragón es más que discutible. Encontramos territorios muy importantes, Tarazona, Borja, Coruña, territorios muy importantes, Jaca, que se mantuvieron cenefistas. De hecho, Jaca todavía hoy, en su plaza principal, tiene una estatua de Coruña. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la nobleza en Zaragoza estuvo todo el rato a expectativa de quién ganaba. Y de hecho, en el ayuntamiento de Zaragoza se cambió el austracismo por el fenicismo hasta 4 veces seguidas.
entre 1706 y 1707. Es decir, a que había bandazos, estábamos esperando en buena medida de química. Y en cuanto a un estamento tan importante como era el eclesiástico, pues el clero bajo era favorable a don Carlos, pero una parte del clero alto era favorable. Es decir, pretender que haya una sublevación generalizada es completamente falso. Si no una sublevación generalizada, no puedes coger a todos los del reino y tratarlos como si fueran culpables. Eso es completamente fuera de toda razón jurídica. Por tanto, si no hay sublevación generalizada, no hay un derecho de conquista sobre todo el territorio. Lo que puede haber es un castigo individualizado sobre los que se sobre todo. Y en segundo lugar, la pretensión de que haya una potestad, un dominio absoluto por parte del rey, aquí es inapplicable. Aquí aparece Valencia, Cataluña, Mallorca y Aragón. Porque nosotros tenemos un importantísimo régimen fascista en el cual la voluntad del rey no es ley. Y esto es muy importante. ¿Qué ocurre? Que entre el 29 de junio de 1707 y el 29 de julio de 1707 hay una auténtica aluvión de memoriales por parte de juristas aragoneses, políticos aragoneses, intelectuales aragoneses, ustedes ven también en Aragón, que reclaman la injusticia atroz de haberles considerado rebeldes. ¿Quiénes reclaman? Especialmente los que habían apoyado a Felipe y ahora se encuentran que son castigados por Felipe. La situación es tan complicada que el propio Macanaz da un paso hacia atrás y en el siguiente decreto 29 de julio, se cambia la fundamentación y se dice que efectivamente no todos los habitantes de Aragón y de Valencia se sublevan y por tanto no cabe la guerra justa y por tanto no cabe el derecho de conquista. Bien, hemos avanzado mucho. El más ignominioso de los fundamentos ha sido eliminado. Se mantiene el otro, que consideramos inaceptable, la potestad absoluta. Pero sin embargo, aparece un tercer fundamento que podemos ver en el decreto 29 de junio. Ese fundamento que dice que en realidad esto no es un castigo, que es una forma para un mejor gobierno de los territorios de España. Digamos que es nuevas formas de gobierno que se entienden más adecuadas para que el funcionamiento de los diversos territorios pues sea más, podríamos decir, más uniforme y más fácil para el desarrollo. De tal forma que ya no es un castigo, es una forma de mejor. Pero cuando luego vemos las consecuencias de ese decreto, las consecuencias son las mismas. Es decir, no hay castigo, se elimina el castigo, pero resulta que siguen estando, atención, la derogación de todas las leyes aragonesas y valencianas, la disolución del Consejo de Aragón, la disolución de las Cortes de Valencia y de las Cortes de Aragón, la disolución del Justicia de Aragón y la sustitución de la Audiencia Real de Aragón y de la Audiencia Real de Valencia por las chancillerías de Zaragoza y Valencia, que se observará que son absolutamente inapropiadas porque copian las de Granada y Valladolid, que no tenían nada que ver con la problemática aragonesa. La pregunta es, si realmente no hubo una sublevación generalizada, si ya no hay una guerra justa, si ya no hay un derecho de conquista, si ya no es un castigo, ¿por qué se mantiene todo lo que el 29 de junio se ha impuesto por las armas? Esto también es importante, luego lo comentaré. Cuando el derecho se impone por las armas, no parece verificarse. Posiblemente se le falte legitimidad. Bueno, lo cierto es que se mantiene la pérdida de todos los fueros y de todas las instituciones jurídicas y políticas en algunas. Ahora bien,
Cuando ya el contexto bélico es claramente favorable a los intereses de Felipe IV de Aragón, V de Castilla, aunque ya se queda como Felipe V. Cuando los intereses de Felipe IV se ve que la guerra está ya completamente ganada y que incluso el archiduque es nombrado emperador por parte de los austriacos, los imperios centrales, pues digamos que se afloja un poquito la presión. Y entonces el rey y sus leguleyos franceses y castellanos sacan una real cédula, la real cédula del 2 de febrero de 1710, en la cual, vistos los manifiestos y vista la situación en la que han quedado los reinos de Valencia y de Aragón, se permite a ambos informar sobre aquellos aspectos que podría ser bueno para dichos territorios que se discutirán y que tal vez se pudieran recuperar. Ten en cuenta, insisto, que aquí hemos perdido todo el derecho público, todo el derecho privado y todas las instituciones. Esa real cédula es muy importante para Aragón. El tema de Valencia, pues el conferenciante siguiente lo explicará con gran detenimiento y romperá, pues yo creo que muchas ideas equivocadas que nos están manteniendo muchos de nosotros por desconocimiento. Yo realmente el caso valenciano nunca lo he tratado, siempre he leído lo que decían los historiadores del derecho anteriores, pero realmente estoy deseoso de escuchar al conferenciante siguiente porque creo que nos va a hacer una lista en algunos aspectos muy interesantes. Lo que hace referencia al caso aragonés, el jurista Diego Franco de Villalba, es este que aparece aquí, escribe este manifiesto. Este manifiesto lo hemos reeditado facsímilmente. Es un manifiesto que escribe justo en 1710, a partir de la Real Cédula de 2 de febrero, pues se lo escribe en abril. Y para nosotros, para el pensamiento jurídico aragonés moderno y contemporáneo, pues es uno de los textos principales, porque en buena medida es el que conseguirá salvar todo nuestro derecho privado. Es un manifiesto muy importante, lo debió pagar el propio autor de su bolsillo y en estos momentos en España solo había un ejemplar, que estaba en la Real Academia de la Historia mal catalogado, y luego hay un segundo ejemplar que era el que yo utilicé inicialmente para la edición, que está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, en España no hay ningún ejemplar. Es cierto que la Biblioteca Universitaria de Zaragoza dice tener uno, pero ese ejemplar pues fue sustraído por alguien, no sabemos quién, pero posiblemente yo diría que a comienzos del siglo XX. Lo cierto es que este manifiesto, en el cual yo no puedo entrar aquí, pero sí que quiero subrayar su importancia porque está escrito con muchísima inteligencia. Él da la razón al rey en todo. Y una vez que ya le ha dado la razón, se permite sugerirle que observando que el rey tiene la razón, pero que el derecho aragonés se parece mucho al derecho castellano, al derecho común que él nos quiere imponer, sugiere una concordancia entre ambos derechos. Y específicamente él sugiere el mantenimiento de las 4 grandes instituciones forales aragonesas, el proceso tributario, el proceso de firma, el proceso de comisión, etc., y el mantenimiento de nuestras 2 grandes instituciones que son la Justicia de Aragón y las Cortes de Aragón. Está escrito en castellano, aunque las notas estén en latín, el texto principal está escrito en castellano. Y está escrito, insisto, con mucha inteligencia, con mucha mesura y con un objetivo claro, que es la recuperación del derecho privado aragonés y, si es posible, también del derecho público y de nuestras principales instituciones. Bueno, lo cierto es que no tenemos ninguna prueba de que este manifiesto fuera definitivo en el cambio de opinión de Macanaz, de Amedor, etc. Pero
Pero también es cierto que en el decreto de 3 de abril de 1711 el rey dice que se recupera, se absuelve a todo el derecho privado francés. Al derecho valenciano no. Luego nos explicará el profesor por qué. El derecho valenciano pues va a quedar eliminado. El derecho aragonés se recupera el derecho privado. ¿Fue por el manifiesto de Diego Franco de Villalba? Yo creo que sí. ¿Lo puedo probar? No. Pero es la única diferencia real que existe entre el Reino de Valencia y el Reino de Aragón. Hay que tener en cuenta que Diego Franco de Villalba, que va a ser oidor en la Real Audiencia de Aragón, es filipista. Está muy bien situado en el ámbito de los partidarios de Felipe IX. Y por tanto es muy factible pensar que el escrito que hizo Diego Franco de Villalba pudiera surgir en mucho más efecto que si lo hubiera hecho un personaje enemigo o un personaje desconocido. A partir de aquí, el decreto 3 de abril dice exactamente que se mantiene la derogación de todas las leyes valencianas, se mantiene la derogación de todas las leyes de todo el derecho público aragonés, pero se indulta al derecho privado siempre que no intervenga el asunto en los intereses de la ley. Esto para nosotros es muy importante porque nuestro derecho privado es una de nuestras viejas señas de identidad. Y así, pues bueno, así lo mantenemos en la Facultad de Derecho de Zaragoza, etcétera, aunque también es una lucha. También tengo que decir que en el nuevo plan de estudios que se ha aprobado este año, los profesores de la Facultad de Derecho de Zaragoza han eliminado derecho foral, lo cual demuestra que en el fondo cada vez hay menos gente concienciada del pasado, de lo que significa y de nuestras verdaderas señas. Ahora el derecho foral aragonés dicen los civilistas que lo explicarán, pues cuando el derecho foral tenga que ver con obligaciones y contratos, pues el tercero. Si tiene que ver con derecho a familia y sucesiones, pues el primero. Bueno, no voy a entrar en ello. Se crea una figura militar para que gobierne, tanto en Valencia como en Zaragoza. Una figura odiosa, el comandante general, que luego será el capitán general. Aquí viene un tal Sir Claes de Tilly, que es una persona que viene del centro de Europa y que desde luego nada conoce ni de Aragón, ni de nuestro derecho, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Claro, lo único positivo que hace, para Valencia, es que cambia el modelo de artillería por un nuevo modelo y se implanta pues la Real Audiencia de Valencia y la Real Audiencia de Aragón. En este caso concreto, pues compuestas por un regente, por un fiscal, por 4 oidores y por 5 alcaldes del crimen. Los alcaldes del crimen se dedican al derecho penal, por tanto tendrán que aplicar siempre el derecho castellano, pero los oidores se dedican al derecho privado. En nuestro caso, en Aragón, los oidores podrán aplicar el derecho aragonés. Y de hecho se permite que 2 oidores sean nativos del Reino de Aragón, aunque los otros 2 oidores tendrán que venir de Castilla. Pero al menos tenemos 2 oidores aragoneses que saben aplicar el derecho aragonés. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo los secretos de neutralidad? Hemos visto un poquito en qué consistieron, su falta de fundamentación, a mi juicio, que es un elemento fundamental. Las consecuencias de la nueva planta se podrían distinguir tanto a nivel nacional como a nivel territorial como a nivel local. A nivel central, pues bueno, los consejos de los Austrias, que era como se había venido aquí gobernando durante muchos años, son sustituidos por las secretarías. Aquí viene pues todo, digamos, el aparato gubernamental francés. Bien, no voy a aburrir con datos muy pormenorizados. Todos los consejos son eliminados, salvo el Consejo de Castilla. Y todas las cortes son eliminadas, salvo las cortes de Castilla. Eso sí,
Las Cortes que quedan no se llamarán Cortes de España, se siguen llamando Cortes de Castilla. Y lo único que se permite es que unos poquitos representantes de Aragón, Mallorca, Cataluña y Valencia entren en las Cortes de Castilla. Pero ni siquiera se tiene, digamos, una mínima empatía de llamarles Cortes de España. Se mantiene como Cortes de Castilla, se mantiene como Consejo de Castilla y se introducen esas secretarías. En la administración territorial, pues bueno, los virreinatos se convierten en provincias, los capitanes generales sustituyen a los virreyes, la Real Audiencia de Aragón sustituye a la Audiencia Real de Aragón, la terminología no es casual, antes la audiencia estaba antes que el rey, ahora el rey está antes que la audiencia. Real Audiencia de Aragón. Y se establece un impuesto único para todos los territorios. Un impuesto único que no tiene en consideración pues las peculiaridades de cada territorio. Eso sí, hay dos territorios que van a mantener su antigua foralidad, que son las provincias vascongadas y Navarra. ¿Por qué? Porque ellos apoyan a Castilla en su apoyo a su vez a Felipe. Podríamos decir que porque en la Guerra de Sucesión de 1700 a 1715 Vascongadas y Navarra apoyaron a Castilla y a Francia contra Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, hoy en día mantienen una foralidad propia, una foralidad. Resulta absolutamente indigno. Bueno, y en cuanto a la administración local, pues surgen los partidos, los corregimientos, vienen los alcaldes y los ayuntamientos de Francia y se produce una disputa por el control de los gobiernos locales. En el fondo, es cierto que si observamos quién ocupaba el poder antes de 1700 y observamos quién ocupa el poder después de 1711, en Aragón, el poder pequeñito, el poder local, el que realmente importa, son los mismos, son las mismas familias. Es decir, al final, aunque te viene un alcalde, te viene un corregidor, te viene un capitán general de fuera, pero los que tenían el poder en Aragón en 1700 los siguen teniendo en 1715, son las mismas familias. Bueno, todo lo que he dicho hasta ahora pues sería un poquito como una descripción de los principales sucesos o de los principales elementos que considero que son importantes conocer. Para concluir, me gustaría hacer alguna reflexión, pero ya de carácter personal. Yo pienso que lo que he dicho hasta ahora, pues bueno, está basado en buena medida en los hechos que ocurrieron. Lo que voy a decir ahora, pues merece tener un componente subjetivo. Otra vez no. En primer lugar, sobre las fundamentaciones, creo que cuando el derecho requiere de las armas para su imposición y seguimiento, eso es un problema y suele revelar una cierta falta de legitimidad. No ya de consenso, de legitimidad. Y eso que ocurre en Valencia y es lo que ocurre en Aragón. Hay que tener en cuenta que el 29 de junio el vuelco en nuestro pequeño universo jurídico y político, tanto de valencianos como de aragoneses, es absoluto. Y es un vuelco producido por unos documentos que no tienen legitimación jurídica, ninguna. Ni el derecho de conquista es aceptable porque no es dominio generalizada, no hay guerra justa, ni la potestad absoluta de la ley. Esto tiene que quedar muy claro, porque es un elemento fundamental. A partir de aquí, cuando yo empecé a trabajar estos temas, había sido hacía poco tiempo pues la llegada de Felipe en 1700, 1701, 1702. Se celebraban el 300 aniversario. Entonces yo los primeros libros que cogí, que empecé a leer, quedé completamente escandalizado, porque era una literatura completamente panegírica.
en favor de los dragones y en favor de los secretos de la planta y en favor del resultado de la guerra de sucesión. No es correcto por mi parte dar nombres, pero sí que puedo dar pequeños retazos. Por ejemplo, un autor importantísimo en el ámbito del derecho castellano nos dice: el rey que abolió los fueros y el rey que propició el despegue de los diversos estados aragoneses resulta ser la misma persona. Del mismo modo que el fin de la autonomía política de los territorios aragoneses y el comienzo de su éxito económico, social y cultural resultan ser una misma e indisoluble realidad. Bien, cuando yo leí esto, no daba crédito a lo que leía. No sé qué despegue propició Felipe IV con sus decretos en la planta. En Aragón ninguno. Eso ya lo puedo anticipar. ¿Que Cataluña despegó económicamente? Sí. Pero es que Cataluña tiene un poder económico brutal que hubiera despegado igual que estuvieran unos u otros. Pretender hacer el despegue económico, social y cultural depender de una imposición normativa de un carácter tan absolutista como fue la que ocurrió, creo que no es aceptable. Los historiadores franceses, porque en el año 2000, 2001, 2002 hubo una especie de avalancha de hispanistas, pero todos tenían la misma idea que decía: Felipe V fue nada menos que el fundador de la España moderna. Otro de ellos nos dice: atención, Felipe V no modificó las bases teóricas sobre las que se asentaba la organización política del reino. Felipe V quería probablemente lo mismo que su abuelo, el rey de Francia, aunque actuó con más tino, al no atacar frontalmente instituciones tan simbólicas como sí hizo su abuelo más allá de los Pirineos. Y pregunto yo, ¿qué más podía atacar? Pero si nos quitan las cortes, nos quita el gobierno, nos quita la justicia, nos quita el derecho privado y nos quita el derecho público, nos ponen un nuevo impuesto y imposibilita que los renícolas aragoneses puedan ocupar los puestos de gobierno principales. No sé a qué instituciones se refieren. No sé con qué tino actuó contra el reino de Aragón y de Valencia. El reino de Valencia, que por quiere decir es el más perjudicado en la nueva planta, aunque es el que menos se ha quejado. Podríamos decir que los que más se han quejado son los catalanes, como siempre, luego los aragoneses, luego los valencianos. Pero los que realmente más perjudicados fueron los valencianos, que lo perdieron todo, luego los aragoneses y los que se fueran tratados, por cierto, son los que más se han quejado. Bien, estas posturas que vienen de Francia, que vienen de muchos territorios españoles, yo creo que pican de un problema que es inquietante, que es la equiparación, la presunta equiparación entre Castilla y España. La historia de Castilla no es la historia de España. Y que los decretos en la planta y el nuevo régimen Borbón favorecieran a Castilla no quiere decir que favorecieran a España, porque España estaba compuesta por otros muchos territorios. Por ejemplo, nosotros. Entonces, esa equiparación es una equiparación singularmente perversa, en mi juicio. Y lo cierto es que si hablamos de despegue cultural, lo que hacen los decretos en la planta es hacer trizas toda nuestra vieja cultura política y jurídica. Nuestro pactismo se desmorona y a partir de ahora son unos nuevos presupuestos marcados pues, por la voluntad del rey, por la voluntad del capitán general, que es su representante, como decía un profesor de Historia del Derecho de Zaragoza, porque aquí también tenemos, en mi propia facultad también tenemos panegíricos de los decretos de la planta y del régimen Borbón. Decía un profesor de Historia del Derecho de Zaragoza, emocionado, que el capitán general es el máximo artífice de la conquista borbónica.
primero, podemos saberlo. Bueno, si quieres te lo digo luego aquí, pero en principio, Por saber, conozco a algunos, digo, a ver quién es el artífice de la cita. bueno, sí, ahora mismo solo hay tres. Sí. Y uno viene de Castilla, pues es. Mm, Bien, la literatura conmemorativa del 300 aniversario hay que leerla con auténtico cuidado. En el caso de la Corona de Aragón, los historiadores, no porque piensen como yo, pero sí que es cierto que son mucho más ecuánimes. Ahora sí que puedo citar nombre porque aquí sí que estoy de acuerdo. Por ejemplo, pues Ricardo García Cárcel nos comenta que la construcción mediática de la figura de Felipe IV lo ha convertido bien en una Dalí de la modernidad o bien en un paradigma del despotismo. Y es cierto, son las dos visiones que encontramos. Modernidad o despotismo. Yo pienso que si preguntáramos a los juristas aragoneses y valencianos de 1707 y les habláramos en términos de modernidad jurídica y política, les parecería, creo, una afirmación casi burlesca. En definitiva, voy a ir acabando ya. Estaba buscando una cita de Joaquín Albareda, que es otro historiador del derecho catalán, historiador a secas catalán, que creo que resume bien la pregunta que yo me hago, que es, ¿qué modernidad significaba en Aragón, en Cataluña, en Valencia, la pérdida de la representación política, la militarización, la imposición de una contribución abusiva sin la aprobación de las Cortes y la aristocratización de los cargos municipales en perjuicio de los representantes gremiales? ¿Cuáles son los beneficios? Que nos quiten todos nuestros derechos, todas nuestras libertades, todas nuestras instituciones y que tengamos que leer que eso fue un signo de modernidad política y que gracias a que ocurrió eso, Aragón creció, cuando Aragón se estancó de forma brutal. Insisto, parecen afirmaciones o hechas con muy poco rigor histórico o hechas de forma malintencionada. Sí, sí. Sí, claro. En los momentos de la guerra hay una literatura panegírica en favor de cada bando y es una literatura comprensible. Cada uno lucha por sus partidarios y hay grandes escritores en favor de Felipe y grandes escritores en favor de Don Carlos. Pero es inadmisible que 300 años después siga habiendo historiadores con una capacidad crítica minúscula. Y acabo ya, porque ya llevo 45 minutos, como conclusión. A mi juicio, yo pienso que la muerte de los Austrias, la muerte de Carlos II el Hechizado, el último de los Austrias, abrió las puertas, posibilitó una opción que había sido maravillosa, que es haber construido una España en régimen de igualdad, en la cual todos los territorios hubiéramos participado en la construcción pues, de una nueva España. Sin embargo, pues los deseos de los castellanos, en comandita con los franceses, y ojo, con toda la parte, permítaseme decir, favorable a los castellanos en España, incluyendo por supuesto los territorios vascos y Navarra, pues no lo posibilitaron. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que Cataluña, a mi juicio también de forma extemporánea y extremada, pues se ha ido por su lado. Vascongadas y Navarra se han ido por lo suyo, Castilla con los suyos sigue con los suyos,
y Aragón y Valencia, que en buena medida siempre hemos sido los más prudentes con los territorios, los que menos nos hemos quejado, los que más hemos luchado, porque hay que tener en cuenta que España se forma porque Aragón se conecta con Castilla. Y también tenemos que decir, pues bueno, que Valencia también ha sido siempre un territorio como muy proclive al consenso, como muy poco revolucionario y muy poco violento. Entonces, al final, los territorios que mejor se portaron son los territorios que peor lo pasaron y que peor lo pasaron. Cuando luego nosotros veamos en decadencia la llegada de la democracia, lo que ocurre en la democracia española es escandaloso. Esa vía por la cual los catalanes, los vascos, los andaluces, vaya territorio histórico, Andalucía, etcétera, vayan por una vía y que nosotros los aragoneses nos vayamos con las Islas Canarias y con Extremadura en el vagón de cola, como no territorio histórico, resulta que Aragón es un territorio histórico para la democracia española. Eso es un auténtico escándalo sin precedentes. Como es un auténtico escándalo esa priorización de unos territorios por encima de otros. Lo que en la nueva planta hace Castilla con Francia, que se priorizan a sí mismo, la democracia española lo sigue haciendo. Siguen priorizando a Castilla, pero ahora priorizan a Cataluña, priorizan a Vascongadas, priorizan a Navarra. ¿Dónde está Valencia? Creo que no está arriba. ¿Dónde está Aragón? Está abajo del todo. Al final, todo se repite. Y yo pienso que los ejemplos que nos da la historia es bueno, muy bueno conocerlos de forma crítica, reflexionada. No para evitar que no se repitan, porque se siguen repitiendo, pero sí para por lo menos tener conciencia de ellos y tener al menos pues, la cultura y la capacidad reflexiva mínima pues, para poder entenderlos y para poder pues, argumentar contra ellos con historias. Bueno, muchas gracias a todos. Le devuelvo la palabra a Mavi. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quería era expresar mi agradecimiento a la Fundació Constantí Llombart. Primero por invitarme hoy a hablar de una cuestión sobre la que llevo pues, más de 30 años trabajando, estudiando y escribiendo, últimamente menos por las dedicaciones burocráticas de la universidad, pero a la que siempre le he dedicado tiempo y esfuerzo, que es la Valencia de la nueva planta, los finales del siglo XVII y el tránsito al siglo XVIII. Y esto me permite además recuperar viejos escritos. Ayer estaba mirando y digo, claro, sobre esto tienes más de 100 páginas escritas con un aparato de notas de 250 notas y no lo has publicado. No lo he publicado porque llevo 6 años, pues Raúl Monzón lo sabe, de decano de la facultad, y la universidad te devora por un lado y no te deja trabajar por otro. Pero con una cantidad de información sacada a lo largo de los años, le digo, es una lástima que esto no se sepa, ¿no? Y esto me ha servido para ordenar los materiales y preparar una publicación. Así que tengo que estar doblemente agradecido y, por supuesto, a ustedes por estar hoy aquí. Yo la verdad es que no sabría por dónde empezar y por dónde acabar. El profesor Guillermo Vicente pues ya nos ha puesto en antecedentes de lo que fue la Guerra de Sucesión, los motivos que provocan la abolición de los fueros. Yo siempre lo llamo decretos de abolición de los fueros y no nueva planta, porque realmente el decreto es una hoja. Acabé encontrando en el Histórico Nacional el manuscrito original con las notas a mano de Amelot de las correcciones que hacía. Es un decreto de abolición en una cara, ya está. Queda abolido todo y hago una chancillería, no hay ninguna instrucción más. No dice, no, voy a poner unos ministros o voy a crear un banco, no hay ninguna indicación y a partir de ahí empieza el caos, porque no hay ninguna previsión. Entonces todo van a ser probaturas y los que más sufrimos con las probaturas, desgraciadamente, fuimos los valencianos. De lo que dice el rey, que dice, ha habido un delito de rebelión. Yo siento no haber podido traer, tenía una presentación aquí en la que durante un año me dediqué en un plano de lo que era el reino de Valencia a marcar en rojo los municipios de filiación austracista
en azul los municipios de filiación borbónica y en blanco los que no se habían manifestado. Siempre se lo pongo a mis alumnos cuando explico la nueva planta. Pongo el plano y digo, ¿qué color es el que predomina? Y todos, el rojo, el azul. Digo, no, es el blanco. O sea, realmente la mayoría de los municipios lo que querían era que la guerra pasase por delante y que no les quemasen los campos de cultivo, que no les talasen los árboles y que no violasen los soldados a sus hijas si era posible y los dejasen en paz, ¿no? Si luego vamos a los colores azul y rojo, pues están equilibrados. Es decir, hay tantos municipios borbónicos o botiflers como austracistas y maulets. Esa es una rebelión. A mi modo de ver, no. Ahí Vicente Boix en el siglo XIX dice, es que el rey desatendió el reino, y es verdad. Valencia levantó varios regimientos de infantería para defender el reino y el rey los envió sistemáticamente a la frontera de Extremadura y a Cádiz para defender de un posible ataque desde Gibraltar la fortaleza o la plaza fuerte de Cádiz. Hay un momento con un compañero del departamento, Sergio Villamarín, vamos a contar los soldados que tenía el rey en el Reino de Valencia cuando llegan los austracistas. Y hay 15 días en los que contamos 25 soldados. Es un territorio de 25.000 kilómetros cuadrados, pues tocaba un soldado por cada 1.000 kilómetros cuadrados. Imagínense la fuerza, lo que podía hacer un soldado para defender 1.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Cuando llegan los ingleses, lógicamente se rinde todo el mundo, incluso un regimiento que a última hora envía al rey, cuando llega y ve el panorama, se pasa de bando. Y dice, claro, o morir o nos pasamos al enemigo, ¿no? El rey desatendió al reino, lo dejó indefenso y los ingleses, con las tropas auxiliares holandesas y portuguesas, pues simplemente conquistó. Felipe V, claro, Felipe d'Anjou. Felipe d'Anjou estaba bastante más interesado en la frontera andaluza y en la frontera de Portugal, que era una amenaza constante, porque Portugal había declarado la guerra también a la monarquía hispánica o a la España de entonces, y estaba más preocupado por aquello. Entonces dices, la rebelión, como que no me la acabo de creer. Y luego el derecho de conquista. El derecho de conquista, a ver, tú como rey estás diciendo constantemente que Valencia es un reino tuyo. Entonces, ¿cómo conquistas algo que es tuyo? Es como si uno llega a su casa y dice, tomo posesión o conquisto mi casa. Pues el vecino te sacará un vaso con unas pastillas y dirá, cálmate y no te pongas nervioso, ¿no? O sea, no se puede conquistar lo que es de uno. Entonces, el argumento para un jurista es muy duro decir, hombre, esto no se puede decir. Como ha apuntado el profesor Guillermo Vicente, las razones están después. Es decir, como rey absoluto, y yo me he educado con mi abuelito, que es Luis XIV, que es el rey Sol, como rey yo puedo hacer y deshacer normas a mi antojo, y lo voy a hacer. ¿Y qué modelo voy a coger? Pues voy a coger el modelo castellano, porque así unifico el territorio, que es lo que yo quiero hacer, y lo unifico con las normas de Castilla. Entonces a uno le entran ganas de decir, haber empezado por ahí, ¿no? Usted quería unificar el territorio, se carga los fueros, impone las leyes de Castilla, pero no me venga con sublevaciones y rebeliones y con el justo derecho de conquista de algo que es suyo, y ya me dirá cómo se conquista algo que es de uno. Pero vamos, la finalidad era muy clara, ya el conde duque de Olivares en su día había dicho, hay que unificar el territorio y a ser posible con las leyes de Castilla que le conceden más poder al rey. Y ahí entramos con la cuestión que el profesor Guillermo Vicente apuntaba, ¿no? Tenemos nuestros grandes historiadores castellanos que nos dicen, no, el reinado de Felipe V supuso la modernización de España. Y entonces uno dice, a poca historia política que uno conozca, la modernización en aquella época es Inglaterra, que es un parlamento que controla el poder del monarca, un poder judicial potente, es decir, la modernidad es Locke, la modernidad es Montesquieu, la modernidad es Burlamaqui, que es el sistema que tenemos ahora con un sistema económico librecambista, un capitalismo incipiente. Esa es la modernidad, y eso, cuando uno mira la España del 18, no encuentra nada. Es decir, si esto es la modernidad, prefiero quedarme en el antiguo régimen o en la prehistoria. O sea que es que se desmonta con tanta facilidad ese argumento, pero les gusta mucho. No, es que vino la Francia de Luis XIV. Primero, la Francia de Luis XIV no vino porque no nos llegaba para ser la Francia de Luis XIV, y a las pruebas me remito con las guerras. Digo, y lo segundo es que la modernidad iba hacia donde estamos ahora nosotros, división de poderes, soberanía nacional, etcétera, etcétera. Esa es la modernidad. Lo otro es más de lo mismo. Entonces, yo creo que eso se desmonta con facilidad. Yo sí que venía un poco a hablar de esa circunstancia que nos afecta a los valencianos, y es el hecho que de los territorios históricos de la Corona de Aragón, Cataluña,
Mallorca y el Reino de Valencia seamos los únicos que no tengamos un derecho civil propio en la actualidad. Entonces, ¿eso por qué es? Yo creo que aquí Enrique San Miguel, que es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dice: persiste la interrogante acerca de los motivos que aconsejaron a Felipe V no restaurar el derecho foral valenciano en el ámbito privado, siguiendo la misma práctica que había observado en el Reino de Aragón. De todos los territorios de la antigua Corona de Aragón, solo el Reino de Valencia perdió por completo su derecho a raíz de la nueva planta de gobierno instaurada por los Borbones. 3 siglos después, sigue sin haber una explicación satisfactoria, certera e indiscutible para ese hecho que aún hoy sigue distinguiendo el antiguo reino de los territorios con los que compartió historia y política durante largas centurias. Entonces sigue sin haber una explicación satisfactoria, certera e indiscutible. ¿Por qué Cataluña tiene un derecho civil propio? ¿Por qué Aragón lo tiene? ¿Por qué Mallorca lo tiene de una manera un tanto peculiar? Porque cada isla tiene su derecho propio. ¿Y por qué nosotros no? ¿Qué pasó ahí? Las explicaciones, y ustedes seguramente lo saben mejor que yo, pues son de 2 tipos. La primera es que dice que, bueno, hubo una abolición foral y luego una represión política, una represión social muy potente en el caso del Reino de Valencia, que impidió una restauración efectiva de los fueros. Y luego viene lo que yo siempre llamo el argumento metahistórico, que es que los valencianos somos más blanditos, ¿no? Que somos, o que nuestra fuerza de reivindicación es menor. Lo traía aquí también en un papel, la famosa anécdota en que el conde duque de Olivares dice: es que a los valencianos los tenemos por más muelles. Esa cita histórica es falsa. Es decir, esa escena no se produjo nunca, el conde duque de Olivares nunca dijo que los valencianos eran más muelles, y Cristóbal Crespi de Valldaura no recibió esa instrucción de parte. Entonces, eso es un invento además de un célebre cronista aragonés que es Diego Dormer. O sea, lo tengo estudiado, me costó un año, me costó hablar con 10 o 12 profesores distintos hasta que llegamos a la conclusión de que era una fake news, que decimos ahora. O sea, que era un invento de Dormer que Dios sabe de dónde lo sacó, que además, lo que tiene más coña, la escribe 75 años después de que tuviera lugar. Él no había ni nacido cuando pasó aquello. Bueno, pues hace una obrita de teatro allí entre Cristóbal Crespi de Valldaura y el conde duque. Y es curioso que los valencianos utilicemos esa cita constantemente, ¿no? Hasta el presidente de la Generalitat, a veces, es que los valencianos somos más muelles. Será usted que hace colchones, ¿no? Pero vamos, primero la cita es falsa y segundo, algunos valencianos no somos muelles y no somos pocos los que no somos muelles. Pero vamos, esa explicación metahistórica de decir, bueno, el aragonés es tesonero y cabezón. Y como son así, recuperan el derecho civil. Los catalanes, ¿quién les va a quitar el derecho civil? Con lo fuertes que son. Y entonces, pero los valencianos que hacen paellas los domingos y tienen ese carácter bonancible, pues dijeron, pues nos quedamos sin el derecho civil. Oye, es una explicación que entra suave como la mantequilla, ¿no? Pero que es falsa completamente, es falsa como un duro de madera. O sea, que es una cosa que cuando uno repasa, digo, a lo mejor los valencianos de ahora somos idiotas, yo el primero, me pongo la etiqueta. Digo, pero los del siglo XVIII se batieron el cobre y pelearon por recuperar los fueros. Y si no lo consiguieron fue porque hubo un rey que se negó a devolverlos. Y siempre digo, pero vamos a ver, aquí, ¿quién deroga los fueros? Felipe V, digo, pues, digo yo que el primer responsable será el rey, que es el que se carga los fueros. Digo, en derecho lo tenemos claro. Uno es responsable de sus actos, y aquí el primer responsable es el rey. Ahora resulta que los valencianos somos responsables de que nos hayan devuelto los fueros. Yo digo yo que el responsable es el monarca. Cuando uno repasa las explicaciones que se dan de por qué no se devuelven los fueros, pues encuentra 3 bloques. En la primera mitad del siglo XVIII, hasta 1750 más o menos, sí que hay 2 o 3 testimonios, uno de ellos de Gregorio Mayans, que viene a apuntar a gente concreta de Valencia. Claro, de Mayans lo apuntaba mi maestro, y dice, no, esto fue cosa del conde de Castellá y del pavor de Arbuixec. Digo, el conde de Castellá se tiene, digo, pero el pavor de Arbuixec, ¿ese quién es? Dice, este es el que le levantó la cátedra a Mayans en las oposiciones de 1730. Digo, ojo, todos sabemos en la universidad que si alguien te quita tu cátedra, si no lo matas, lo odias para el resto de tu vida. Luego, al favor de Arbuixec lo pondrá como responsable de la abolición de los fueros, la muerte de Manolete y la no llegada del hombre a la luna. Digo, eso no es un testimonio objetivo. Mayans odia a este hombre y lo hace responsable de la abolición de los fueros. Cuando uno analiza la documentación de archivo, dice, este hombre no tenía ni poder ni características para hacer tal cosa. A partir de 1750, yo creo que los historiadores más centrados responsabilizan a la corona. Bueno, aquí
Llega el rey, deroga los fueros, hay una política de persecución social y política muy potente, con una represión de aquella nobleza que había sido disidente, que no había estado con el rey Felipe V, que había apoyado a Carlos III o al archiduque Carlos, y luego no hay, las autoridades del reino son todas castellanas, es decir, no hay un solo valenciano, y cuando hay un valenciano lo arrinconan, como se verá ahora cuando hable del intento de devolución de los fueros de 1719. Javier Borrull, Vicente Boix, León de la Royal, son algunos de los que explican diciendo, aquí el problema fue la corona, no fueron los valencianos. Y de repente, desde principios del siglo XX, uno empieza otra vez a encontrar esos testimonios que dicen que la culpa fue de los valencianos, que no defendieron sus fueros o sus derechos con la fuerza suficiente. Aquí tenía algunos testimonios separados y hay una sección que se llama los dislates. Los dislates son el disparate más grande. Los tres primeros son de 3 catedráticos de universidad, que ya os digo, casi que no sigo, porque para esto lo mejor que me puede pasar es jubilarme, ¿no? Hay uno que es de don Luis Díez Picazo y Ponce de León, aún sabe quién es, que dice, podemos tener por absolutamente seguro que así como el rey concedió después de terminada la guerra el llamado derecho de nueva planta en Cataluña, Aragón y Mallorca, primer disparate, porque eso no fue así, no lo concedió nunca en Valencia. Este hecho no se debe atribuir a una especial enemiga o inquina del rey hacia los valencianos, aunque es verdad que entró a sangre y fuego en Xàtiva tras la batalla de Almansa, pues no hay datos históricos que arropen esta interpretación. Más probable nos parece otra explicación de los historicistas, que es que las fuerzas vivas del regne entrevieron que su futuro sería más prometedor en una alianza con el centralismo peninsular. Tócate las pelotas. O sea, primero nos llama historicistas a los historiadores, es como si yo a los civilistas los llamara civiliceros. Digo, y luego dice, las fuerzas vivas del regne, ¿qué son las fuerzas vivas del regne? Entrevieron, lo vieron así entre nieblas, que su futuro sería más prometedor en una alianza con el centralismo peninsular. Así nos ha ido a los valencianos en nuestra alianza con el centralismo peninsular. La racha de los disparates se acrecienta y acaba con una cosa que ya leí en el periódico Levante hace unos años de un señor que se llama Vicent Pons Chilavert, que dice, por cierto, Felipe V, al cabo de unos años, invitó a las autoridades de Valencia, Cataluña y Baleares a que le solicitaran la reposición de su antiguo derecho civil. Valencia declinó la invitación y las otras aceptaron y se les repuso. Yo creo que las clases populares de Valencia, no la élite, ganaron con aquella decisión. O sea, hemos llegado a que el rey Felipe V se puso de rodillas y nos pidió, quiero devolveros los fueros, por favor. Y los valencianos dijimos, no nos hace falta, vamos sobrados con lo demás que tenemos, ¿no? Pero ese tipo de cosas, el problema es que calan en la gente, ¿no? Y cuando hablas con profesores, cuando vas a Salamanca a hacer una exposición como esta, dices, claro, los valencianos sois un poco flojitos, ¿no? Y entonces os habéis quedado sin derecho civil por eso. Hay una línea de refutación. La primera de las refutaciones que se pueden hacer es que la abolición fue obra de Felipe V y por extensión de la nueva dinastía borbónica y sus órganos de gobierno. Yo creo que eso es indiscutible. Luego hay otra cuestión que es, ¿quiso la sociedad valenciana de principios del 18 ver abolido su régimen jurídico? Es decir, a los valencianos les dio igual el decreto de abolición, que es lo que se plantea en algunos de estos disparates que venía apuntando. Es decir, nos daba igual. Ha llegado un decreto de Madrid que se declara por abolidos los fueros. Pues hacemos una paella y crememos una falla y tal, y pasemos el rato y tal. I un cremaet y passem la vesprada celebrant l'abolició dels furs. Claro, uno dice, yo creo que no. Y viendo la trayectoria de todo el siglo XVIII, digo, aquí esto no se escoció, o les escoció a los valencianos de entonces, no les sentó bien. Claro, muchas veces se piensa la cuestión de la lengua, la cuestión de la cultura, pero yo recuerdo que Bartolomé Clavero, un célebre catedrático de Historia del Derecho, decía, es que siempre confundimos la actualidad con el antiguo régimen. En el antiguo régimen había 3 cosas fundamentales que movían el corazón del pueblo. La religión, la primera. La segunda, el derecho, y el derecho no son solo las leyes, sino que son las instituciones. La Diputació del General, les Corts, y la tercera era un sentimiento de una historia compartida. Los valencianos teníamos muy clara esa historia compartida. Nosotros empezamos nuestra historia de alguna manera con la conquista del rey Jaume I en 1238. Aragón tiene unos orígenes más míticos en los fueros de Sobrarbe, en los inicios de la Reconquista, y Cataluña igual, pero nosotros nuestra fecha de nacimiento es que está en el registro, podemos ir y tocarla. Y a partir de ahí hay un sentimiento de convivencia
que es muy fuerte cuando llega la abolición de los fueros. Entonces, ¿por qué estuvo el reino un siglo peleando por conseguir la devolución de los fueros? Porque le habían tocado una parte íntima de lo que sentía como pueblo, que eran los fueros. Y los fueros no son solo el tocho de las leyes forales, es la Diputació General, son les Corts, es el baile general, es el mestre racional, son las instituciones de autogobierno que tenía el territorio. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que los valencianos se quedaron tan campantes cuando les quitaron la Diputación, les quitaron las Cortes, cerraron los estamentos? No, no, les dolió y les dolió mucho. Ya no digo a los austracistas, es que les dolió, igual que en Aragón, a los borbónicos, a los botiflers que decimos, y pasaron la vida reclamando una y otra vez la devolución de esos fueros. La cosa es tan chusca que un siglo después de la abolición, en 1808, cuando el rey marcha capturado por Napoleón al exilio, a Bayona, Fernando VII, y el país queda sin rey, el Consejo de Regencia decide convocar las famosas Cortes de Cádiz y entonces hace lo que se llama la consulta a la nación. Envía a todos los municipios grandes de España diciendo, se van a reunir las Cortes, ¿ustedes qué quieren que se traten las Cortes? ¿Qué les parece importante? ¿Quieren división de poderes? ¿Quieren más impuestos o menos impuestos? ¿Qué quieren? Pues el Ayuntamiento de Valencia, cuando llega la petición, dice, vete al archivo, saca los fueros, los 3 volúmenes más todas las ediciones posteriores y tal cual, con una explicación, se envía. Iba a ser a Madrid, luego fue a Sevilla y acabó yendo a Cádiz. Un siglo después, los valencianos le dicen al Consejo de Regencia, queremos los fueros. Es decir, lo demás no sabemos qué es, pero queremos los fueros. Es decir, un siglo después, el ayuntamiento sigue queriendo los fueros. Entonces, cuando dice, no, es que Valencia se desentendió de su suerte, no es verdad. Es decir, el ayuntamiento y buena parte de la población recordaba los fueros. ¿Y por qué los recordaba? Porque formaba parte de su cultura como pueblo y luego porque era de alguna manera un antídoto contra el absolutismo. Es decir, que el rey tuviese que ir a las Cortes o irse a los representantes de las ciudades, a la nobleza o al clero pegándole un carchot, como diríamos, diciendo usted hace mal esto, nos cobra mal los impuestos, nos maltrata. Eso para un rey es plato de poco gusto, como ir para el presidente del gobierno, ir a las Cortes y que le digan de todo. Pues lo mejor que hacemos es cerrar las Cortes y ya no tengo que oír a los valencianos nunca más. Durante todo el siglo XVIII hemos recuperado unos 12 o 13 intentos de devolución de los fueros. Hubo 2 que yo diría que fueron muy potentes, el de 1710 y el de 1719 a 1721. En 1710, y el profesor Guillermo Vicente lo ha recordado, hay una cédula que les dice a las chancillerías de Valencia y de Zaragoza, hacedme un informe con lo que queréis que se os devuelva de los fueros. Yo creo que ahí las chancillerías interpretan con más generosidad de lo que realmente el rey pretende. Siempre hemos pensado que Valencia no respondió, porque nunca hemos encontrado ni los papeles de Valencia ni los de Zaragoza. Están perdidos en el Archivo Histórico Nacional, y si alguien tiene tiempo libre, allí hay 54.000 legajos, yo me he visto unos 1.000 y sigo buscando, pero estoy mayor y ya el reuma me impide ver los legajos con la velocidad que los veía antes. Pero ¿qué tenemos? La correspondencia del Cabildo, y en una de las cartas del Cabildo se dice claramente lo que el informe de la Chancillería de Valencia exige, que es la devolución de las Cortes, la devolución del baile general, el regreso del virrey, la reducción de la Chancillería Audiencia, el viejo sistema de tributos, y hay alguna cosa en la que no acaban de estar de acuerdo, pero sabemos el contenido del informe de Valencia, y lo que es más pistonudo, el informe de Valencia es el primero que llega a Madrid, el 15 de marzo, está sobre la mesa, el de Aragón llega más tarde, y a mí me da la impresión de que Aragón envía la crisis legal de Franco de Villalba, que es un buen tratado, pero no concreta nada. No hace como el de Valencia que dice, quiero las Cortes, quiero el baile, quiero el virrey. Aquí dice, bueno, lo de Aragón no funciona bien y estas son las vías por las que se podría solucionar. ¿Qué ocurre? Que cuando llega esto al Consejo, el Consejo dice, yo esto no lo entiendo. Y le dice al conde de Gerena, que es el presidente de la Chancillería, oiga, hágame una cosa como la de Valencia, dígame qué es lo que quiere. Y eso retrasa la tramitación 2 meses. Son 2 meses fundamentales. Yo no sé si voy a poner cuando acabe lo que estoy escribiendo que la culpa de que no tengamos fueros es de los aragoneses. Igual es excesivo. Pero claro, son 2 meses básicos porque 1710. 1710 es una situación mala para el rey porque
Luis XIV está perdiendo la guerra de sucesión en Europa. Acaba de sufrir una derrota estrepitosa en Oudenaarde, en la zona de los Países Bajos, y las potencias aliadas le dicen, ríndete. Y él empieza a retirar las tropas que tenía en España, porque básicamente el ejército de Felipe V era el ejército francés, y entonces retira las tropas, y Felipe V de repente se ve con una mano delante y una detrás. Dice, ¿y ahora cómo me voy a defender de los ingleses, los catalanes, etcétera? Y entonces es cuando Amelot y, digamos, los ministros franceses vuelven a París y se crea lo que se ha llamado el gobierno de los españoles, acaudillado por el duque de Medinaceli. Y el duque de Medinaceli es el que le dice al rey, si no tenemos tropas francesas, tendremos que hacernos con tropas españolas. Y una buena manera de que Aragón y Valencia contribuyan al esfuerzo de guerra es devolverles los fueros. Entonces, de ahí surge la cédula de febrero de 1710, que curiosamente el presidente de la Chancillería de Valencia, que era un castellano, se llama Colón de la Reátegui, ya se pueden imaginar lo castellano que era, el tío esconde la cédula. O sea, yo la encontré de casualidad donde no debía estar y además no la registra en el libro. Yo pensaba, no se ha recibido nunca y al final la encontré porque la escondió en un cajón. Entonces, pero al final, como hay otras vías de comunicación, el arzobispo va al presidente de la Chancillería y dice, oye, ya sé que has escondido la cédula, pero sé que la has recibido. O sea, que hace el informe. Al final lo hace, se envía a Madrid y esos 2 meses son básicos porque hasta primeros de junio el Consejo no se pone a deliberar. Y para primeros de junio, Felipe V está a piques de perder la batalla de Almenara, de perder Zaragoza y de perder Madrid. Con lo cual, al final, en agosto se disuelve el Consejo y se queda sin decidir lo que hubiera podido ser, a lo mejor con 2 meses de antelación, la devolución de los fueros. No creo que hubiera sido así, pero esos 2 meses tienen su importancia. O sea, a lo mejor hubieran resuelto una devolución y ahora tendríamos nuestro derecho civil con gran alegría. O sea que ese es un mito de las historias valencianas. ¿Por qué los valencianos no respondieron a la cédula de 1710? Es que sí que respondieron. Menos mal que el obispo auxiliar de Valencia, que vio el legajo, apuntó, no, pues las Cortes, el baile general. O sea que sí que se respondió antes y mejor que Aragón. Lo que pasa es que los avatares de la guerra al final disolvieron el Consejo y luego ya no se retomó. Y Aragón, que es verdad que el aragonés es muy noble y muy tozudo, mi madre era de Ejea de los Caballeros y mi abuela también, entonces ya les puedo decir que el carácter aragonés lo conozco bastante bien, pero ellos tuvieron una suerte, digamos, una serie de circunstancias afortunadas, y es que el rey, cuando gana las batallas de Virihuega y Villaviciosa a fines de 1710, no vuelve a Madrid, se va a Zaragoza. Y se pone en Zaragoza, y está en Zaragoza prácticamente todo el año 1710. ¿Qué ventaja tiene que el rey esté en tu ciudad? Que el rey puede demostrar o puede comprobar personalmente que los aragoneses no tenían cuernos y rabo, o sea, que eran ciudadanos finos y leales y que no estaban alentando ninguna sublevación. Cuando lo descubre, pues le empiezan a decir, hombre, pues podríamos tener un acto de benevolencia y eso sería conservar el derecho civil. Y ahí, más que Diego Franco de Villalba, yo creo que tiene un papel importante un antiguo diputado que es Bruno de la Balsa, que es en el momento en que se está discutiendo cómo podemos congraciarnos con los aragoneses. Entonces Bruno de la Balsa dice, pues déjenos nuestro derecho civil, que para los aragoneses es una muestra de nuestra identidad y de nuestro sentido de ser aragoneses. El rey dice, bueno, pues es una idea. Y aquí interviene otro personaje que nunca intervino en el caso valenciano, que es el propio Luis XIV. El nieto le escribe a su abuelo y le dice, abuelo, hay esto, ¿tú cómo lo ves? Y el abuelo le dice, macho, les has quitado sus libertades, les has quitado sus justicias, les has quitado todo. ¿Qué te importa dejarles el derecho civil, que es el que rige la relación entre las personas? Y al final el nieto dice, bueno, y esa es la clave de que Aragón recupere su derecho civil, que el rey está en Zaragoza, comprueba que los aragoneses no son demoníacos, sino que son vasallos tan finos y leales como los castellanos, y que su propio abuelo intercede por la cuestión. Cuando miramos el caso del Reino de Valencia, Aragón además tenía un problema adicional. Como el archiduque Carlos había invadido el territorio y había desmontado toda la estructura de gobierno, había que montar una nueva. Y entonces vamos a montar una nueva y dentro de esa estructura nueva va el derecho civil aragonés en el paquete. Cuando uno mira Valencia, dice, claro, en Valencia no hubo una sublevación, no hubo una conquista por parte del archiduque y lo que hubo fue una afirmación del régimen de nueva planta. ¿Por qué? Porque Valencia era la base del ejército de Felipe V en aquel momento. Cuando Felipe V ataca en 1711 Cataluña, lo hace desde Valencia y lo primero que conquista es Tortosa. Entonces,
no es el momento de andarnos con reducir chancillerías a audiencias, cambiar las cosas, no, no. O sea, energía, fuerza y el ejército preparado para la conquista. Y esa es una de las... Por eso Valencia no tuvo una chance, no tuvo oportunidad en 1711. Sí que la tuvo curiosamente en 1719. En 1719 el rey viene por primera vez a Valencia. No había ni jurado los fueros, que sí que los había jurado en el caso de Cataluña y de Aragón. Viene por primera vez y viene oliéndose la tostada, ¿no? Dice, con lo mal que me he portado con los valencianos, a mí me van a recibir a pedradas. Entonces, viene hacia el reino y se paran 7 aguas y envía un emisario al virrey, que era al capitán general, el duque de San Pedro, y dice, ¿cómo voy a ser recibido? Usted va a ser recibido aquí con todos los honores. Efectivamente, llega el rey, cacería en la Albufera, bailes en palacio, en fin, un besamanos enorme en el Palacio Real, paseos por la ciudad, y el tío se queda encantado pensando que lo iban a violar y realmente le dan un recibimiento digno de un monarca. Y el último día, que se ve que el rey estaba contento, había bebido un poco más de la cuenta, se le acercan los regidores del ayuntamiento y le dicen, oiga, ¿usted no nos devolvería los fueros como ha hecho con Aragón y como ha conservado en Cataluña y Mallorca? Y el rey, muy contento, dice, pues claro que sí. Dice, lo único que tenéis que hacer es pedírmelo. Y entonces se va el rey, se reúne el ayuntamiento, hay que pedir la devolución de los fueros. Y en ese momento se encadenan una serie de circunstancias negativas para la petición. La primera es que el rey se había metido en una guerra con Francia. Bueno, con Francia, con Inglaterra, con el Imperio Austríaco y con los Países Bajos, ni más ni menos. Lógicamente perdió la guerra por goleada, ¿no? Pero en un momento de guerra, con Francia, curiosamente, acaudillada por el duque de Berwick, invadiendo el norte de España, pues no era el momento de pedir devoluciones de los fueros. Cuando la guerra se reduce, resulta que hay un brote de peste negra en Marsella, y entonces el puerto de Valencia y todo lo que es el hinterland de Valencia se bloquea, porque hay una amenaza, un miedo a que la peste llegue por barcos a Valencia y se extienda a toda España. Entonces Valencia queda aislada durante 6 meses. Y a todas estas, pues el rey pierde la poca salud mental que le quedaba. Es decir, es bien sabido que Felipe V tenía un trastorno bipolar muy potente. Y al rey, por ejemplo, le gustaba pescar en los estanques de sus palacios. En Aranjuez y en La Granja, si han estado, pues se ponía a pescar y a veces le daba por desnudarse, situarse en medio del estanque y simular que era una rana. Pero así, literalmente, eso está descrito. A veces hacía el muerto, se quedaba muerto, desnudo, en el jardín y tenía que ir su mujer y los lacayos allí a recogerlo y tal. Y él se hacía el muerto y lo transportaban muerto a la habitación hasta que al día siguiente decidía reviscolar. Aquello atascó toda la gestión burocrática de la corona hasta límites insospechados. Cuando por fin en 1721 parece que el rey está un poquito mejor, el ayuntamiento vuelve a pedir, oiga, usted acuérdese, ya sé que pasaron 2 años, pero acuérdese. Y entonces el Consejo de Castilla habla con el rey y el rey dice, efectivamente, yo eso lo dije, documéntese. Y entonces el Consejo le pide a la audiencia de Valencia, le dice, por favor, hazme un informe sobre qué devolvemos y qué no devolvemos. Y entonces lo primero que ocurre en la audiencia es que el fiscal dice, yo soy de Valladolid y no sé valenciano, entonces o me traducen los fueros o no puedo dictaminar. Y entonces la ciudad acude a los catedráticos de la Universidad de Valencia y durante el mes de julio y agosto los pone a traducir los fueros de Valencia y el Instituto de Tarazona. Se conservan las cartas de aquellos catedráticos que vieron sus vacaciones truncadas por la traducción al valenciano. Lo traducen todo. Se hace un informe que yo siempre he llamado el Memorial de los Fueros y que llevamos 55 años buscándolo en el Archivo Histórico Nacional y no lo hemos encontrado. Y parece ser que aquel fiscal que no entendía el valenciano hizo un dictamen negativo, diciendo que todos los fueros de Valencia violaban las regalías del rey y que por tanto lo mejor era no devolver nada. Pero eso lo dice la gente del Cabildo que lo vio en Madrid, el Memorial. Y ahí se quedó la cosa. Nunca hemos sabido si el memorial se recibió en el Consejo, si se informó. Sí que sabemos, por la correspondencia de aquella época, que hay un momento en que el Marqués de la Compuesta, que es el ministro de Justicia, el secretario de Estado de Justicia de Felipe V, un aragonés, por cierto, don José Rodrigo, lo tenía encima de la mesa. Y entonces la ciudad se lo dice, oiga, tiene usted encima de la mesa la petición que le hizo la ciudad para que le devolvieran los fueros. Le agradeceríamos que le echara un vistazo y que dijera algo. Jamás hubo respuesta. En
1725 con la paz de Viena, luego en 1760 el memorial de Greuches, la ciudad pide constantemente, oiga, devuélvanos los fueros o devuélvanos la parte de los fueros que ha conservado Mallorca y Cataluña y que le devolvió Aragón. Nunca hubo una respuesta. O sea, se preguntó 12 o 13 veces y nunca llegó una contestación por escrito de Madrid. Yo muchas veces digo, en ese caso somos los valencianos culpables de la no devolución, cuando no hacemos más que pedir y no se nos da. En fin, ya digo que eso es una especie de refutación de decir, a lo mejor ahora no tenemos tanto interés, pero en la época sí que lo hubo, ¿no? Luego, hay la misma línea de refutación que en el caso de Aragón y en el caso de Cataluña y Mallorca. En el caso de Cataluña y Mallorca no es que los catalanes sean, que no les puedes quitar nada porque son especiales, no. O sea, en el caso de Cataluña coinciden muchas cosas y una de ellas es que uno de los que interviene en la redacción de los decretos de Margarita es un catalán, es Francesc Lamillé, y lógicamente como catalán él dictamina. Conservemos, él además hace más que los aragoneses, el derecho civil, el penal y el procesal, y se conserva. Aquí también interviene Luis XIV, también Luis XIV le dice a su nieto, déjales el derecho propio. Y en el caso de Mallorca, la cosa tiene más retranca, porque quien intercede por el reino de Mallorca es el general D'Aspel. D'Aspel es el general que entra en Valencia, sangre y fuego, es el que quema Xàtiva y es el autor de aquella expresión que dice no hay árboles suficientes en este reino para colgar de ellos a todos los rebeldes. Ese es D'Aspel, es una bestia. Pues esa bestia, 10 años más tarde, se desplaza personalmente a Madrid para interceder por el derecho mallorquín. Y pide que se conserve y dice de los mallorquines que son una gente estupenda. ¿Qué nos queda del D'Aspel de Valencia que se ha transformado en persona, en un ser humano, ¿no? En el caso de Valencia no era un ser humano, era una bestia, ¿no? Responsable de múltiples ejecuciones en muchos pueblos. Y el caso del duque de Berwick es igual. Es decir, Berwick no tuvo el menor reparo en quemar Xàtiva. Pero sí que es verdad que cuando el rey le dice has de quemar Barcelona, Berwick le dice no. Yo esto no lo voy a hacer. O sea, podemos entrar con violencia si los catalanes se resisten, pero las órdenes que me da usted yo no las voy a ejecutar. Caramba, hace 7 años sí que las ejecutabas, ahora no. Tiene su explicación, es que la guerra acaba agotando, ¿no? Berwick había derramado sangre la que había podido y más y estaba cansado, igual que D'Aspel. Y Cataluña y Mallorca se encuentran con dos generales cansados, que lo que van a hacer es decir, hagamos la paz. Y una forma de hacer la paz es conservar el derecho de estos territorios, el derecho privado. Valencia no pasó eso. Aquí tuvimos al peor D'Aspel, tuvimos al peor Berwick y tuvimos a las peores autoridades que nos podamos imaginar. Lo que les decía en 1721 de ese memorial que se envía a Madrid y que nunca hemos sabido su procedencia, pues claro, cuando uno ve todos los ministros que intervienen en la tramitación, dice, claro, el intendente era de Villena, pues vale. El fiscal era de Valladolid, el oidor jefe era de Santander, el presidente de la Chancillería era de Guadalajara, el capitán general, que era el duque de San Pedro, era de Génova. No hay un solo valenciano, no se consultó un solo valenciano. Es más, a la hora de la traducción de los fueros, macho, tienes 3 jueces valencianos en la Chancillería, en la audiencia, y uno de ellos es un especialista en fueros. ¿Por qué no le consultas? Lo dejaron arrinconado. A Torán y Sorell ni le preguntaron. Y era una persona que podía haber hecho su trabajo perfectamente. Entonces uno ve que hay una serie de autoridades de raíz castellana que acaban arrinconando la presencia de valencianos y claro, así como mallorquines o catalanes, incluso aragoneses como Bruno de la Balsa o Diego Franco de Villalba tuvieron oportunidad de hablar, en el caso de los valencianos no hubo ninguno que pudiera hablar por el reino. Y uno ahí ve una cierta animadversión. Una cierta animadversión que es un factor diferencial con Aragón, y es la lengua. En la correspondencia de los ministros de la audiencia se les ve que van al mercado a comprar y en el mercado les hablan en valenciano y ellos se enfadan. Y llevan incluso criados que hablan valenciano para que les traduzcan. Y se crea una especie de aislamiento social derivado en buena medida de la presencia de la lengua valenciana. En Aragón se hablaba castellano y no hubo ese problema. En Cataluña hubo el mismo problema también. Y ese aislamiento lo que acaba creando es un resentimiento que cuando se les dice, oye, ¿qué opináis de los fueros? Yo, pues los fueros, si me los dejáis a mí, los quemo, ¿no? Y esos son los informes que llegan a Madrid con respecto a la devolución foral. Y no me voy a extender mucho más.
la idea es esa, por un lado, de que los valencianos de entonces pues hicieron todo lo que pudieron por defender sus fueros. Yo creo que no me queda ningún razonamiento más, la devolución. Y luego el último, y aquí me hago eco de una expresión de un viejo catedrático ya fallecido por desgracia de mi facultad, el profesor Vicent Lluís Montés, que era catedrático de Derecho Civil. Él hace un recorrido por la historia, le gustaba mucho la historia, veía que la recuperación actual del derecho civil tenía sus luces y sus sombras, pero al final acaba su artículo diciendo así: ¿hemos de seguir pagando los valencianos la dejación de nuestros derechos históricos por parte de los estamentos poderosos a principios del siglo XVIII? Es decir, si los valencianos del siglo XVIII no defendieron con suficiente fuerza el derecho civil, ¿eso nos tiene que arrastrar a los valencianos de ahora a no tener un derecho civil propio? Hay una conexión que dice, a ver, si hay territorios que tienen un derecho civil propio, ¿por qué no los podemos tener los demás? Y en el caso de Valencia hay un título histórico, y es que Valencia tuvo una de las legislaciones civiles más avanzadas de su tiempo, que es la derogada por Felipe V. Entonces, aunque hubiesen hecho el burro entonces, eso nos tiene que afectar ahora a nosotros. Tiene que haber una conexión histórica, es decir, como aquellos se portaron mal, el castigo lo tienes tú. Claro, Montés, que era inteligente, dice, eso no debe ser. Entonces, hágase la recuperación del derecho civil valenciano con la inteligencia que se quiera, pero si hay un territorio en España que tiene derecho a tener una legislación en materia civil o en materia de derecho privado propia, ese es el Reino de Valencia. Y yo quería decir que suscribo íntegramente sus palabras. Saben ustedes que algunos, los de la Asociación de Juristes Valencians, estamos metidos en una pelea bastante agria desde hace más de 20 años por recuperar nuestra potestad para legislar en materia de derecho civil, y vamos a seguir así. O sea que los valencianos llevan 317 años, pues los vamos contando, conforme pasan, 306, 308, 315, 317, y a veces nos saludamos recordando el número de años en que seguimos sin tener derecho civil hasta que el contador pase a cero y podamos legislar en esta materia. Y nada más, muchas gracias. Bé, doncs podem passar a un torn de paraules si voleu fer cap pregunta o intervencions. Teniu la paraula. Ximo. Volia felicitar en primer lloc als ponents que han demostrat que la informació, que les coses que es poden fer ahir no sempre s'han de seguir, sinó que les coses han de contrastar per arribar a un coneixement del que ha passat i del que hem de jutjar que pot passar. Això per una part. Després, una cosa que no l'havia sentit dir a ningú, ni ho havia llegit, però m'havia pegat el cap a moltes voltes, i és el fet que Felip V no va jurar el punt. Això podria significar un argument per a... si no se consuma el matrimoni, doncs no n'hi ha matrimoni. Si no se consuma el fet de ser rei, que és jurar el curs, ahir podríem tindre una via jurídica. Això per un costat. Per l'altre, jo la meva referència en el dret civil no soc del ram, però hi he llegit poc, perquè m'ha impressionat molt. El llibre clàssic de Pi Margall, el comentari que fa del dret civil del territori peninsular, i deixa en molt mal lloc el dret comú, el castellà. Pareix que tots els drets privats que hi ha en territoris no castellans pareix que siguin millors que el del castellà. Una mitja línia volia saber com el dret napoleònic. Sabem que s'ha exportat molt. El dret castellà, una pregunta, jo no sé la resposta, però això la part. Si el dret castellà, que pareix que sigui tan bo, és que l'ha adoptat algun país, per ahí, com el dret napoleònic, l'han adoptat en molts països, que ha passat en el dret castellà, no es va servir així, en la censura.
La falta de jurament es un argumento jurídico, ¿no? Porque lo que digo el decreto de Nueva Planta es que han faltado al juramento de fidelidad que me hicieron. Claro, la primera pregunta política es juramento de fidelidad. No tenía que juramento de fidelidad. Pero es verdad que es un tot jurídic, és el que sí pot fer poder guanyar i per tant obrar una notificació. Nosaltres, els juristes valencians, li van enviar una carta, en aquell moment era el rei d'Espanya, el rei Juan Carlos, y le van a decir lo del juramento. Digo, es que su antecesor nos dijo que habíamos faltado a nuestro juramento de fidelidad y realmente no hubo juramento. O sea, es verdad que allò va ser una carta un poc naïf, ¿no? Pero bueno, hoy en día ho van dir. ¿No? I la contestació, bueno, 3 segles després, quina importància té que n'hi hagi un jurament. És veritat que també li van dir els 2 regidors, els 2 jurats de la ciutat de València que retruquen al decret d'abolició, que són Ortí i Blanquer. Vostè diu del jurament, però vostè no ha vingut mai a València a jurar els curs i resulta parece que s'empresonaran i s'enviaren a la càrcel de Pamplona carregats de cadenes. O sigui que poca broma. Quan moltes vegades diu, és que els valencians no van fer, és que... O sigui, dir-li al rei alguna cosa en aquella època era pecció. No podia acabar en Ceuta o en Oran. Entonces, precaució. Si no vol ser un màrtir, perfecte, però la gent no tenia vocació de ser màrtir. Entonces, és veritat que moltes vegades ho recordem, no hi ha un jurament de fidelitat, per tant no hi ha un quebrantament. I després, quin era el millor dret? Doncs els juristes sabem que el dret funciona a base de donar solucions a problemes. I les solucions poden ser molt variables. I ahí està el problema del testament. La llibertat de testar o no llibertat de testar. ¿No? En València existia la llibertat de testar. Les persones podien desheretar a un fill o a tots els fills si volien. Hi havia una legítima forma que era una cadira. Fixant el testament una cadira. Algun fill no feia una cadira i ja sabies que l'havia de citar. És veritat que n'hi havia obligació, el que es diu la legítima forma, de citar. És millor solució que el sistema castellà de les legítimes? Per a mi sí, però jo entenc que altres persones puguen pensar el contrari, perquè les solucions són molt variables. En el cas aragonès, doncs ara hi ha una legítima que és menys estricta, menys dura que la castellana. El mateix que passa a Catalunya, però Navarra té llibertat de testar. No passa res, no s'ha desfet. La majoria de països anglosaxons, que són els més desenvolupats del món, tenen llibertat de testar. Jo sí que puc dir que el dret civil valencià, a començament del segle XVIII, a punt de l'abolició, era un dret civil interessant. Ben trebat, ben potent, amb solucions molt interessants i que en matèria successòria, per exemple, era un sollo. Quan uno va a l'arxiu de la Chancilleria de Valladolid i demana plets de testamentaria, és que tenen, com un hotel com este, ple de plets de testamentaria. Quan uno va a l'arxiu del Regne Valencià, on estan els plets de testamentaria? I te trauen la testamentaria. Ahí està. I per què? Perquè la llibertat de testar elimina tots els problemes d'impugnació de testaments, de plets successoris i tal. El sistema de legítimes era tan complicat que mig segle després de l'abolició, el fundador del Col·legi d'Advocats de València, Berní Català, va fer un manual de com se partien herències, perquè els advocats no sabien fer-ho. Entonces, a veure, la col·lació. Entonces, este que ha rebut una donació la té que aportar, però este no perquè està exclòs en el testament, i este té dret a 2/3, però aquell té dret a 1/3, clar, s'embolicaven. El sistema foral era molt més senzill. Eren quotes, este tant, i no n'hi havia impugnació. El sistema castellà era diabòlic. Els advocats valencians tardaran un segle a aprendre a aplicar les regles del dret successori castellà. És més complicat, però pot ser que l'antic règim era millor, perquè així els fills quedaven més protegits per un sistema legítim. El dret valencià era bo, el dret aragonès jo crec que era bo per a Aragó, i el dret català, evidentment, també era un bon dret per a Catalunya. Després, quan arriba l'època del Codi Civil, doncs, una de les coses que fa retardar el Codi Civil de 1889 és l'abolició dels territoris de dret foral, perquè la primera proposta, que és el projecte del 51, s'eliminava totalment. Fora Aragó, fora Catalunya, fora Mallorca, fora Navarra, fora tot. Els territoris forals van dir, perquè agarre alguna de les nostres solucions, no castellanitza tot, i això fa que separe, i en el 88 s'arriba a la solució dels drets forals, per una banda, s'apliquen prioritàriament, i el dret comú per a la resta del país i supletori en aquells territoris que tenen dret propi. No sabria què dir. És veritat que el dret castellà era bàsicament la base del dret romà, com en el cas
aprendre valencià i que la codificació va seguir el model francès. El Codi Civil francès és l'inspirador del Codi Civil espanyol, això és claríssim. El 75% del contingut del Codi Civil espanyol del 88 és el Codi Civil del Codi Napoleó del 1804. Y no sé si le contestar la pregunta, yo muchas veces me enrolle a contestar. Una pregunta es, ¿tú no ideas més antics respecte al castellà o la cultura de l'Europa inclús els valencians? No dels més antics, però és veritat que en el cas de la península Ibèrica és la primera gran compilació de dret comú, que és el dret romà, podríem dir la tradició culta del dret. En 1238 caldria esperar, les partides són posteriors, el fuero real és posterior, i les ordenacions d'Alfonsín i les de Portugal són posteriors també. És veritat que és un codi molt gran i molt potent a mitjans segles XIII, que és una cosa molt rara. Es va fer a Barcelona, la Cancelleria del Rei, per lo que sabem, i per lo que sabem, al mes d'estar jo el primer a la ciutat de València, d'entrar per la porta del Torn de Ferran, que no existia encara, sinó que era la muralla àrabe, en aquell moment ja va fer la concessió d'una costum que tenia segurament entre 1.000 i 2.000 capítols artículos, que ja era un codi molt potent. Que siga el més gran o el més important, doncs els hongaresos dirien que era el seu, els territoris alemanys dirien que és seu, la Carta Magna. La comparació sempre és complicada, però sí que és veritat que Furs de València, que en aquell moment es deia la costum de València, va ser el primer gran codi de la recepció del dret comú en la península Ibèrica. I això ja és una fita. El dret aragonès és un dret que té un arrel més consuetudinari. És un dret més basat en la costum, és un dret més antic. Un dels textos que tenia per així, clar, és que el valencià desapareix el dret dels Furs perquè era molt paregut al castellà, perquè els dos tenien l'arrel romana. I el d'Aragó o el de Catalunya no, perquè són més antics, estan basats en costums originals al socaire dels Pirineus, a una torrentina molt poètica. Diu, sí que és veritat, diu, però ja en el primer, si uno comparava ja la costum de València a les partides, ja n'hi ha solucions jurídiques diferents. I després els valencians van anar obrant més diferències. Per exemple, una que crida molt l'atenció, la transmissió consensual del domini. Si uno ha estat en un poble, en un casino, i estan dues persones negociant sobre un camp de taronges, en donar-se la mà, tot el poble sap que el camp ha canviat de propietari. Això ve dels Furs, perquè no calia anar al notari, fer l'escriptura i després donar el registre. Simplement, en el consens de les dues persones s'operava la transmissió de la propietat. Una cosa raríssima, que només existia a França. Però els valencians tenim això. El dret castellà, teoria del títol i el modo. La voluntat de les parts, però després referendada per un títol que era el contracte. Que calia contracte, calia escriptura. En el cas valencià, simplement donar-nos la mà, que és tampoc. L'únic territori espanyol que tenia transmissió consensual del domini era el Regne de València. Possiblement perquè als valencians no mos agraden les formes. Tot això de sopar costera amunt, tens que anar al notari, tens que pactar de no sé què. Escolta, sí, estem d'acord? Sí, doncs ja està, no calen més coses. Ja ho hem dit una Bueno, en primer lloc,